Vamos a recordar un momentito poner el móvil en silencio, así evitamos interrupciones y le damos este tiempo de calidad a nuestro amado Dios. Un llamado a la perseverancia es el tema en este día. Ahora, aquí vemos en esta imagen y vemos personas que algunas están un poco despreocupadas, otras personas tienen la mirada allí en Jesús, en el sacrificio de Jesús. Otras personas pueden estar de repente mirando otras cosas, lo que les causa algún placer o lo que sencillamente les causa un beneficio a cada uno de ellos. Pero tenemos una pregunta que cada uno de nosotros podemos hacernos y reflexionar en ella. Dice, ¿qué te motiva a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles? Algunas personas pueden motivarle, por ejemplo, sus hijos y dice, oye, a mí mi mayor motivación son mis hijos y por eso yo voy hacia adelante, porque por ellos yo debo hacer todo esto, y esa es su mayor motivación para realizar alguna cosa en su vida, por ejemplo. Alguna otra persona dice, bueno, mi motivación es poder tener una carrera universitaria. Y entonces, bueno, estudian, ponen todo el empeño y como esa es la motivación, quieren llegar a tener esa carrera universitaria. Y así podríamos nombrar muchísimas cosas en nuestras vidas que podrían motivarnos cuando las cosas se ponen difíciles. Por ejemplo, conocí personas que le dijeron cuando estaban muy pequeñas, muy jóvenes, le dijeron, no vas a ser nadie en la vida, no vas a lograr estudiar ni nada. Esa persona dice, como me ha dicho eso, entonces mi motivación va a ser que voy a hacer una carrera universitaria y voy a demostrar que sí voy a ser alguien en la vida. Así que su mayor motivación fue culminar la carrera universitaria contra todo pronóstico, que le decían que no iba a servir para nada. Ahora, esa es una motivación que tenemos nosotros para este mundo. Pero cada una de esas motivaciones que yo puedo tener para lograr algo puede llegar a nosotros a fallarnos en algún momento. Puede haber personas que, aunque tuvieron la motivación de los hijos, sus hijos pudieron haberle fallado en algún momento. Esa carrera universitaria que estudió, al final no la ejerció, le falló, porque no ejerció esa carrera universitaria. O ese negocio que iba a iniciar y por eso dijo, voy a darle porque necesito ese negocio, no surgió el negocio. Así que muchas cosas pueden fallar en nuestras vidas, pero hay solo uno que nunca nos falla. Nunca te ha fallado y nunca te va a fallar, y es Cristo Jesús. Por eso ponemos nuestra mirada en Jesús. Y vamos y decimos, Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra fe. En Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es decir, él tuvo en poco esa vergüenza que iba a ser el tener que ir a la cruz. Y nos dice aquí que Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es decir, que nos hace crecer en la fe día tras día hasta llevarnos a la plenitud. Porque dice, inicia, pero es el perfeccionador, Jesús. Él nunca nos va a fallar. Puede haber la dificultad que haya. Fíjese, Hebreos, en esta parte fue escrita en un momento a aquellos cristianos judíos que estaban en momentos de persecución, de hostilidad. Esas personas estaban sufriendo persecución por su creencia al cristianismo. Y esas personas estaban siendo bien perseguidas, estaban unos momentos muy difíciles, y ellos, sin embargo, aquí la persona que escribe a los Hebreos le está animando a que fijen la mirada en Jesús, el cual fue allá a la cruz. Todo lo que sufrió Jesús por cada uno de ustedes, le dice, oye, fíjense cómo Él fue el que inició y perfecciona nuestra fe. Entonces les está haciendo un llamado a que, a pesar de
todas esas dificultades que estaban viviendo en el momento y que no son muy diferentes de las que nosotros podemos vivir en esta época y en nuestra vida, no son muy diferentes, porque muchas veces conozco de personas que por llegar a los pies de Cristo, algunos familiares le dejaron de hablar, por ejemplo, y los rechazaron por por haber llegado a los pies del Señor. Ahora decide, o personas en el cual su marido o su esposo o esposa le han dicho, tienes que elegir porque no le dicen entre el Señor y yo, le dicen, elige entre la iglesia y yo. Y la persona dijo, no, tú. Y fue a la persona y no pasó un tiempo y al final la persona se fue con otra persona. Es decir, que eligió mal, lastimosamente. Entonces tenemos que tener nosotros una conciencia de quién es que no nos va a fallar. Si la persona en algún momento te pone en esa elección de o es Jesús o soy yo, elige de manera inteligente, elige a Jesús. Porque luego esa persona dice, oye, gracias por haber elegido a Jesús y ahora esa persona está acá. Yo también conozco en Venezuela una pareja porque esa persona se bautizó conmigo, la esposa se bautizó conmigo y ella llegó un momento y su esposo era muy devoto de una imagen allá en Venezuela, era muy devoto. Y un momento él le dijo a ella, porque ella nos comentó al grupo que estábamos allí mientras recibíamos estudios bíblicos, y ella nos comentó a todos ahí, oye, mi esposo me dice que si yo sigo acá, él me va a dejar y yo no sé qué hacer. Y bueno, allí nuestra pastora, fue dándole palabra a palabra y le dijo, o sea, tienes que elegir a quien tienes que elegir, al Señor Jesús. Bueno, ella eligió al Señor Jesús seguir allí y no pasó, hermano, ni 2 meses cuando su esposo ya le estaba sirviendo al Señor ahí mismo en la iglesia. Hasta ahora él le decía a ella, apúrate, mija, vamos a la iglesia. O sea, ahora él era el que la empujaba a ella a ir a la iglesia. Fíjense ustedes qué maravilloso es el Señor Jesús, porque llega un momento en nuestra vida en que debemos elegir servir al Señor contra lo que se pueda oponer las personas, porque estamos eligiendo bien, estamos eligiendo a quien es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, porque muchas cosas van a suceder para que tú no estés acá domingo tras domingo, pero vence eso, tienes que vencer eso. Vamos, ven, sírvele al Señor, como le digo y les voy a recalcar porque, hermanos, yo les estimo a cada uno de ustedes y cada vez que veo a una persona llegar por esa puerta e inclusive que sea nuevo o cada uno, yo me regocijo de verdad, porque puedo tener, esto es una familia, esta es una gran familia que estamos acá. Podemos, cuando oramos los unos por los otros, esto que estamos es una gran familia. Y nos amamos los unos a los otros. Queremos que cada uno pueda servirle al Señor, anotarse en los grupos de fe, porque queremos verlos a cada uno de nosotros allí y compartir estas maravillas que el Señor nos da en su palabra. En Santiago 1, 2 y 4 dice, hermanos míos, consideraos muy dichosos, ¿a qué? Cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas. Algunos dicen, pero qué dichoso voy a estar si me está pasando esto en mi vida. Ahí dice, oye, considérense muy dichosos cuando están enfrentando con diversas pruebas, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Así que si estás pasando por una prueba, siéntete dichoso, siéntete dichosa, porque esto es día tras día nosotros vamos enfrentando pruebas y Dios nos da la salida. ¿Y sabes por qué tienes que sentirte dichoso o dichosa por la prueba que estés pasando? Porque dice en su palabra el Señor que no pone mayor carga de la que podamos soportar. Es decir, que si tienes esa prueba muy difícil en tu familia, en tu trabajo, con tus vecinos, muy difícil esa prueba, siéntete dichoso o dichosa. ¿Por qué? Porque puedes llevar esa prueba, la vas a pasar, porque no hay mayor carga de la que nosotros podamos soportar, dice el Señor. Entonces decimos, oye Señor, me estás perfeccionando en la fe, en la perseverancia, en la constancia, dice allí. Qué bendición poder tener eso y tenerlo muy en claro de que podemos nosotros soportar la prueba por la cual estemos pasando.
Debemos fijar la mirada en Jesús para no desanimarnos. Fíjese, Hebreos 12:3 dice, así pues, considerad a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni perdáis el ánimo. ¿Cuántas cosas pasó Jesús antes de ir a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí? Muchas cosas. O lo tuvo muy fácil y le dijeron, sí, ven, salva al mundo y todo. Lo tuvo muy difícil, ¿cierto? Muchísimo. De hecho, su oración en Getsemaní, cuando leemos allí, ¿cómo estaba él? O como leímos, o como sabemos en Isaías, dice, angustiado él y afligido. Estaba angustiado, estaba afligido. Mucha oposición tuvo el Señor Jesús. Entonces dice, considerémonos a él, porque él perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni perdáis el ánimo. Romanos 5:2 dice, también por medio de él, o sea, por medio de Jesús, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué ha derramado en nuestro corazón? Su amor por el Espíritu Santo que nos ha dado. Debemos perseverar, amados hermanos y hermanas, contra todo. Es verdad, cada uno pasa algo muy difícil y eso no lo puedo comprender yo lo que pase otra persona. Ni mi hermano puede comprender lo mío, ni yo lo de él. Así es, cada uno no podemos comprender, pero hay uno que sí te comprende a toda su plenitud, que es Cristo Jesús. Él sí sabe por lo que estás pasando. Él sí sabe por lo que oras cada día, cada mañana, cada una de esas de tus luchas que estás pasando o algún familiar. Él sí lo sabe, Él sí te comprende, pero tienes que ser perseverante en la fe, en la oración, en conocer más a Dios, para que nada de eso te mueva ni te haga ir del lugar donde Dios te ha traído. Vas a pasar muchas dificultades, inclusive acá en la iglesia. Y por allá hay una vocecita que te dice, mira lo que te dijo, mira lo que no te dijo, vete. Es decir, no seas perseverante. Pero ¿por qué me cuesta más creerle a Dios y decirle que debo tener perseverancia que creer a esas vocecitas que me dicen no tengas perseverancia y me voy rápidamente? Yo siempre le he dicho a las personas que puedo, yo le digo, oye, pero debo creerle más a Dios que al enemigo. Debo creerle más a Dios. Si Dios me dice que yo soy su hijo, que yo soy pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, yo debo creer eso. Gracias, Señor, porque soy tu hijo. Pero, ¿y por qué una persona me dice no sirves para nada? Oh, es verdad, no sirvo para nada. Enseguida lo creo. ¿Debo creerle más a Dios? No sirvo para nada, no. Mi creador, mi Dios dice que sí sirvo, para mucho. Para poder servirle en su obra yo sirvo mucho. Él me ama, envió a su hijo a morir por mí. O sea que sí soy importante, debo creerle más a Dios. Y Él dice allí, entonces, que derramó su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado, para que nos amemos unos a otros, para que lo amemos a Él por sobre todas las cosas. Y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y así podemos llevar juntos esta congregación ICE Burgos. Y por eso van a ver la presentación de esos 5 nuevos miembros, al cual estimo mucho, a cada uno de ellos. Y animo mucho a los que recién llegan y a los que están acá a comprometerse a que cuidemos juntos ICE Burgos. Porque esta es la obra del Señor. ¿Cuántos quisieran cuidar la obra del Señor? Amén. Todos queremos cuidar la obra del Señor. Seguimos adelante. Considerar el sufrimiento de Jesús nos ayuda a no cansarnos ni perder el ánimo. Y bueno, aquí repasamos Hebreos 12, 2, 3 para leerlo completo. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, considerad a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis
ni perdáis el ánimo. Y ya para finalizar mi parte, quiero animarles, hermanos, a que sigamos perseverando. Si alguno tiene alguna duda por allí, hable, consulte con nuestro amado pastor, que siempre va a tener algo, una palabra de Dios para cada uno de ustedes. Y eso, pastor, ¿en qué puedo servir? Pastor, yo no logro tener tiempo para un grupo de fe, pero ¿dónde me puedo apuntar para estar en un grupo de fe? Y así conversamos todos, nos compartimos las cosas y oramos los unos por los otros. Yo quiero ser esa persona perseverante, pastor, yo quiero. Y estoy seguro que hay un puesto para cada uno de ustedes. Filipenses 2, 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vale la pena, amado hermano y hermana, ser perseverante en Cristo Jesús, ser perseverante en su obra, en el amor. ¿Por qué? Por amor a Dios, por amor a Él, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Tenemos la esperanza en Él, en Jesús. Amor, tenemos la fe en Él. Él inició nuestra fe y nos va ayudando a crecer hasta perfeccionarnos. Vale la pena, amado hermano y hermana. Te animo a que sigas adelante, a que te unas a esta bendición de ser parte de una congregación que vela por cada una de las personas, el cual dice: oye, hermano, vamos a hacer esto para poder llamar a predicar el Evangelio. Ese es el amor de Dios que derramó en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Entonces, no tengamos en poco ese sacrificio de Jesús en la cruz. Amemos a Él por sobre todas las cosas y amémonos los unos a los otros. Y ahora nos va a hablar de 3 exhortaciones muy especiales, muy hermosas, el cual va a hablar nuestro hermano Gustavo. Muchas gracias. Bueno, permítame, yo arreglo un poquito acá. Y meditaba mientras David terminaba en: si el Señor Jesucristo, siendo Dios, con la capacidad de no necesitar de nada ni de nadie, perseveró, ¿cuánto más nosotros que necesitamos plenamente del Señor Jesucristo? Por eso el énfasis de lo que David decía correctamente: puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Sí? El iniciador, me gusta cómo está ahí, el iniciador y perfeccionador de la fe. Vamos a hacer ya la lectura, pero sí quiero seguir con la misma línea de lo que David decía. ¿Cuál sería una razón perfectamente suficiente para dejar al Señor Jesucristo? Si existiera una razón suficiente, tendríamos el derecho para hacerlo, pero nunca lo vamos a encontrar. Y de hecho vienen entonces 3 exhortaciones a causa de esto. Dice la palabra en la carta misma de Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos. Creo que en la mente de quien inspiró las Escrituras, el Espíritu Santo, ya sabía quiénes eran algunos. No quise ser tan específico para no exponerlos, pero evidentemente el Espíritu Santo sabía quiénes eran para ese entonces algunos y quiénes son los algunos ahora.
No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El contexto de esto, además de todo la carta de Hebreos, que intentaremos ser muy breve, parte de lo que David decía ahora. Los hermanos o las personas a quienes iba dirigida toda esta carta de Hebreos eran judíos que se habían convertido a Cristo, pero que estaban padeciendo persecución y tribulación por causa de su fe. De hecho, muchos de ellos, de quienes habían alcanzado algún tipo de crecimiento en el Evangelio, estaban retirándose y regresando nuevamente a las viejas costumbres judías. O algunos de ellos quizás no estaban regresando, pero estaban intentando que sus nuevas costumbres en Cristo estuvieran mezcladas con antiguas costumbres judías. Y muchos de ellos entonces no estaban resistiendo la persecución por causa del mismo pueblo judío que no permitía que ellos tomaran entonces la opción de este nuevo camino. Del único camino que además es el camino verdadero para alcanzar salvación por medio de la fe. Y a causa de la persecución, a causa de la opresión, muchos de ellos estaban abortando. Ahora, siempre que vamos a calificar un tipo de problema, antes de mirar las circunstancias externas, antes de mirar el entorno, el problema del hombre radica en el corazón. Es en su propio interior donde radican sus más grandes dilemas, sus más grandes tribulaciones. Y hay una primera exhortación a causa de toda esta situación que estaban padeciendo los creyentes o nuevos creyentes. Y lo primero que les dice es: mantengamos firmes la esperanza. Esa palabra firme significa que no se doblega. Eso es lo que significa la palabra firme. Que no se doblega. Que no se inclina. ¿Cuál es el énfasis de esto? Le está diciendo a aquellos creyentes que es necesario que se mantengan firmes aun cuando la opresión los incite a doblegarse y a retirarse. Recuerden lo que estábamos diciendo. Son las inclinaciones malvadas de nuestro corazón las que primero van a hacer o persuadir de que nosotros abandonemos nuestra fe. Nuestras viejas costumbres, nuestro pecado permanente, nuestra incredulidad, nuestra idolatría, toda la cantidad de entretenimiento que tenemos a disposición. Por eso dice: mantengamos firmes, de tal manera que no haya nada dentro de nuestro corazón, pero de tal manera que ni siquiera haya nada fuera de nuestro corazón, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en cualquier área de la sociedad, que haga que nosotros retrocedamos de la fe que ahora profesamos. Porque si no hay algún cristiano que padezca persecución por causa de la fe, deberíamos dudar que sea cristiano. Lo segundo dice: preocupémonos los unos por los otros. Entonces, no solamente consiste en mantenernos firmes, sino que esa firmeza se exprese en una preocupación. Alguna versión la llamaría una consideración, o considerémonos unos a otros. Esa palabra preocupémonos significa algo así como tome nota, observe con detenimiento. Cuando la palabra dice que nos preocupemos por otros, lo que está diciendo es que observemos al hermano con tal interés que nuestro propósito sea conocerle, de tal manera que desarrollemos un interés por él, con el fin de ocuparnos en él, con el propósito mayor de estimularle. Y esa palabra estimularle, en su significado más original, significa irritarle. De hecho, en un significado más extenso, escuche esto, significa algo como
golpear a otra persona con el fin de recibir un golpe igual. Pero la palabra de Dios lo matiza en un sentido positivo. Y dice, estimule al hermano hacia el amor y las buenas obras. Entonces dice, tenemos que considerar de tal manera a nuestros hermanos, conocerlos de tal manera, interesarlos de tal manera y preocuparnos por ellos de tal manera que los estimulemos a partir de nuestro testimonio y de nuestro interés a que ellos actúen de la misma manera en que nosotros estamos actuando en favor de ellos. No solamente para que nos amen, sino para que aprendan a amar a otros, para que todos juntos amemos al Señor. Que si hemos dicho en el versículo 23, profesemos o mantengamos mejor firme la fe que nosotros profesamos, si nosotros debemos mantener firmes de esta manera, estimulemos a otros para que sean tan firmes como nosotros, para que nos amemos unos a otros, para que haya una edificación mutua. Para que nosotros podamos decir lo que Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. A la fe, al amor y a las buenas obras. Pero termina diciendo el versículo 25 de cómo nosotros podemos permanecer firmes en la fe y cómo podemos considerarnos y estimularnos unos a otros. ¿Qué dice el versículo 25? ¿Cuál es la orden? Esto no es un consejo. Está claro que esto no es una opción. La palabra de Dios lo establece, si se quiere, como una norma o como un mandamiento para nosotros los creyentes. No dejemos de congregarnos. Tendríamos que dar una pregunta. ¿Cuál sería la razón suficiente para dejar de congregarnos? Pero escuche esto. Dice como acostumbran a hacerlo algunos. El énfasis aquí no es que hayan personas que quizás de vez en cuando no asistieran a la congregación. Ese no es el problema. El problema es que algunos de ese entonces, como de ahora, estaban tomando el no congregarse como algo normal. Y ya era una costumbre y ya era una tradición. Y el problema no era solamente no congregarse y no reunirse, sino que al no congregarse era difícil que según el versículo 23 se mantuvieran firmes. Pero según el versículo 24, que pudieran ocuparse de otros y estimular a otros. Pero según la parte B del versículo 25, que sería difícil exhortar a otros y animar a otros, sabiendo que hay un día que está por venir. Ese es el énfasis. En un sentido positivo, ¿para qué nos reunimos entonces nosotros? Para estimularnos a los otros. Estimularnos unos a otros, para mantener firmes en la fe, porque lo que nosotros hacemos en este lugar cuando nos sentamos, escuchamos su palabra es crecer en fe, ser fortalecidos por la fe, según lo que David nos enseñaba, ser perfeccionados en la fe por el mismo Espíritu de Dios, y la única forma en que nosotros seremos perfeccionados en la fe no es más que escuchando de forma continua la palabra de Dios, que nos recuerda que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y que nuestra dependencia es exclusivamente en Él. Usted en este país no depende de los papeles, de los documentos, de la ayuda del vecino, porque su ayuda viene de lo alto. Y usted necesita recordarlo aquí, en este lugar donde nos podemos congregar para estimularnos al amor, a las buenas obras, a la fe. Necesitamos congregarnos porque dice la palabra de Dios que hay un día que se acerca. Hay un día que se acerca. Tres razones muy rápidas para nosotros entonces congregarnos. Lo primero, la fidelidad de Dios. Dice el versículo 23. Que debemos mantenernos firmes porque, esa es la explicación de la parte B del versículo 23, porque fiel es el que hizo la promesa. Debemos ser fieles a razón de que nuestro Señor es fiel. Y la palabra dice que aunque nosotros seamos infieles,
Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. 2. Por causa de aflicciones pasadas. Para ellos en ese entonces ya habían tenido que sostener una cantidad de padecimientos y habían vencido por causa de la gracia del Señor Jesucristo. Habían tenido la capacidad de librar luchas en contra de quienes se burlaban en contra de ellos por causa de su fe. Habían sido expuestos públicamente, como dice aquí el versículo 33 del mismo capítulo 10. Habían sido encarcelados algunos de ellos. Algunos de ellos les confiscaron sus bienes, se quedaron absolutamente sin nada, pero aún asumían con gozo el sufrimiento porque sabían dónde estaba puesta su mirada. Pero 3, que no está puesto aquí, es porque el no congregarnos y el no obedecer la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, acarrea consecuencias. Porque de la misma manera en que nosotros congregándonos somos afirmados en la fe, el abortando el deber y el privilegio de congregarnos puede hacer que nos apartemos de la fe, que nos apartemos del amor, que nos apartemos de la ayuda mutua y que perdamos la prioridad y el enfoque de nuestro Señor Jesucristo. Pero con todo esto también sabemos que hay una promesa. Para ustedes que fielmente se congregan y aman congregarse, y aman esta congregación, y aman su pastor como aman a sus hermanos. Porque venimos a adorar al Señor cuando cantamos, venimos a adorar al Señor cuando escuchamos su palabra, pero venimos a adorar al Señor cuando amamos a los hermanos. El versículo 23 nos hablaba de una promesa. Dice que fiel es el Señor que nos dio una promesa. Pero el versículo 25 habla de un día por venir. Miramos aquí entonces los versículos 35 a 37 del mismo capítulo 10 y dice: así que no perdáis la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Necesitáis perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibáis lo que Él ha prometido. ¿Y qué es lo que Él ha prometido? Lo dice el versículo 37. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir. Y una característica de la esencia del ser de Dios, así como de la palabra de Dios, es que Él con su palabra es infalible y no hay posibilidad alguna de que falle. Solamente quiero terminar con un comentario final. Lo decía Adrian Rogers, un pastor norteamericano ya fallecido hace algunos años, maestro de las Escrituras. Decía algo como esto: si tu fe no puede llevarte a la iglesia el domingo, dudo que te lleve al cielo. Se lo voy a repetir. Si tu fe no puede llevarte a la iglesia el domingo, dudo que te lleve al cielo. Pero Dios ahora nos ha dado una oportunidad de recordar la importancia de permanecer firmes con nuestra mirada fija en el Señor Jesucristo y con nuestra motivación permanente de congregarnos recurrentemente. Porque el no congregarnos no solamente es un problema para nosotros, sino que nosotros estamos evitando de parte del Señor bendecir a otros. La iglesia le necesita. El Señor le necesita, no para Él, sino en función de los hermanos. Pero para que juntos recordemos que nuestro Redentor regresa pronto. Y no habría nada más maravilloso, y termino con esto, que si el Señor un día regresa, estemos todos juntos, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Pues estupendo, queridos hermanos. Esto dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14, hable uno, cae el primero, abre el segundo, y cae el segundo, y abre el tercero.
pero no más tampoco, dice 1 Corintios 14. Si no lo sabes, léelo y está escrito, no es una broma. Vale, a mí me toca la parte de agradecimiento, de la alegría, de reconocimiento. Y vamos a hablar por qué. Y va a sonar un poco raro lo que voy a decir, pero aquí tenemos el fundamento. Y casi vamos a empezar por leer primero, porque de todas formas algunos ya están leyendo lo que dice aquí. Gratitud por perseverancia. Y dice aquí Pablo a una iglesia que recién ha fundado durante unos cuantos fines de semana prácticamente, ha tenido que huir a Berea, donde fue muy bien recibido, está en Atenas, y ahora les escribe porque Timoteo le da la buena noticia de qué bien va la iglesia. Y dice así: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros cuando os mencionamos en nuestras oraciones. Repito, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros cuando os mencionamos en nuestras oraciones. Os recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de ¿qué? De la obra realizada por vuestra fe, el trabajo motivado por vuestro amor y la constancia sostenida por vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia o perseverancia sostenida por vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y podemos exclamar, como dice aquí abajo, cuánta obra, cuánto trabajo y cuánta constancia, cuánta perseverancia. Y Pablo, cuando ora también por los tesalonicenses. Y cuando ora por ellos, da gracias a Dios por la obra de fe, por el trabajo de amor y por su perseverancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Bueno, queridos, esta mañana va a sonar a lo mejor raro, pero os voy a decir que no podéis imaginaros cuántos obreros de Dios, para que me entendáis, misioneros, pastores, fundadores de iglesias, creyentes que han estado aquí en nuestra iglesia y están por el mundo replicando o multiplicando lo que aprendieron entre nosotros. ¿Cuántos están dando gracias a Dios hoy y todos los días que oran, acordándose de nosotros, de la Iglesia Cristiana Evangélica en Burgos? Bueno, a todos ellos queremos también sumar concretamente los de Burgos. Podéis pensar, bueno, aquí hay otros pastores, será una competencia, ¿no, queridos? Hay muchísimos pastores, para no decir todos ellos, están admirados de esta iglesia y de lo que la iglesia hace de obra, de fe, y lo que trabaja por amor, y cómo es de perseverante a pesar de lo difícil que es estar aquí en Burgos plantando y construyendo iglesia. Y también en Castilla y León, y también al norte de aquí en el País Vasco. Y me reúno regularmente con ellos y sé lo agradecidos que están. Y sé también los que están de agradecidos en el resto de España, que son, no te los puedo contar, pero yo conozco cientos de pastores y de iglesias. El otro día alguien dijo: pastor, usted habrá estado en una sola iglesia. Pues no sé si reírme o no creerme, o creer que está bien de cabeza, sinceramente. Porque yo he estado, evidentemente, en cientos de iglesias desde hace 40 y pico años atrás. ¿Por qué? Porque he plantado varias iglesias en mi país, varias iglesias aquí, ya en estos estados. En 12 iglesias he trabajado en Suiza, en 12 aquí íntimamente en España. Y todos ellos están sumando con nosotros en gratitud. Estoy colaborando también, evidentemente, en comités donde son también cientos de pastores, incluso miles de iglesias que hemos trabajado juntos. Y nos conocen, nos aman, nos aprecian y nos admiran lo que Dios está haciendo. No solamente en tiempos de Pablo había alguien que daba gracias por la iglesia, por estas tres características, sino hoy en día lo normal es dar gracias por la iglesia.
pero hay personas que evidentemente no han entendido muy bien. ¿Por qué están acostumbrados a los periódicos? Tienen una mente mundana. O sea, que creen que lo único que interesa es recibir malas noticias y transmitir malas noticias. Y están acostumbrados a la guerra en Ucrania y creen que lo que tienen que hacer en una iglesia es hacer guerra también, tirar bombas y pegar fuegos y matar gente con su lengua. Pues queridos, esto no es el espíritu de Dios. Esto no es el espíritu de una persona que es creyente, que está llena del Espíritu Santo. Es una persona que ya se ha ido enfriando, apartando del amor de Dios, de mirar a Jesucristo, porque Jesucristo dice que su iglesia es su novia. ¿Y habéis visto alguna vez que algún novio hubiera permitido que se menosprecie a su novia? Yo ahora mismo tengo así en mi cabeza unos cuantos que dan puñetazos y pegan una buena paliza al que se atreva. No digo que sea correcto, pero lo normal en las películas es eso, ¿no? Aquí está prohibido, pero te da ganas. Si tú ves una persona que empieza a insultar a tu esposa, a tu novia, pero gratuitamente, porque es una persona violenta, porque es un maltratador de palabras, porque habrá sido maltratado toda la vida. Aquí en nuestra iglesia eso no se le consentiría. Aquí en la iglesia lo que se hace es dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es Jesucristo al que damos las gracias en esta iglesia, porque Él es el que produce las obras de fe. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué obras de fe? ¿Os acordáis? Ahora estamos estudiando el Evangelio de Juan, y una vez los oyentes, cuando estaban escuchando a Jesús que deberían hacer las obras que no perecen en esta vida, sino que permanecen para la vida eterna, preguntaron a Jesús, ¿y qué obras son estas? Y Jesús contestó, la obra de Dios es que creáis en Él que Él ha enviado. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, entonces empieza a cambiar su vida, a que sea una vida no carnal, no mundana, sino una vida de fe, de fe. O sea, que ve que no hay suficientes panes para dar alimentos, cree que su maestro ha multiplicado panes y no hay que preocuparse. Está en medio de tormentas, pues no tiene miedo porque Jesús nos salva de los peores temores. Os recuerdo solamente un poco lo que significa vivir por la fe. Y son personas que Pablo ha tenido que dejarlos atrás. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho al principio? Como los hebreos, porque persiguieron a Pablo. Y no es que le querían dar una paliza porque estaba en contra de su religión, sino porque le querían matar, asesinar, linchar, le querían apedrear y deshacerse de él de cualquier manera. Imaginaos cómo han tratado o han querido tratar a la iglesia que quedaba. Cómo era difícil de hablar, yo creo, en el Señor Jesucristo que aquí Pablo te predicó a ti. Hay que tener valor para decirlo y para vivirlo. Y los tesalonicenses han hecho un gran trabajo, lo segundo, de amor. Amor, ¿de dónde sacaron este amor a estos enemigos? Esta gente tan peligrosa, gente tan conflictiva, tan reacia, tan difícil. Pues porque Jesús es amor. Porque por amor dio su vida en sacrificio por nosotros. Porque Jesús murió y derramó su sangre por amor, por sus enemigos. Recordemos que todos fuimos enemigos de Dios cuando Jesús murió por nosotros. Todos hemos sido enemigos de Dios. ¿Y cómo no vamos ahora a hacer trabajos de amor, perseverando en ello, predicando a Jesucristo contra tiempos y contra todas las dificultades, siendo perseverante en ello? En tercer lugar, dice que son constantes y son sostenidos en su actitud por la esperanza del Señor Jesucristo. Y Pablo, cuando les escribe en esta carta, lo que él enfatiza muchísimo en esta carta es que Jesucristo viene otra vez. Algunos fueron asesinados entre vosotros. No lo dice exactamente así, dice, algunos murieron entre vosotros. Y tenéis pena porque decís que cuando Jesús viene no le van a ver. Pues estáis equivocados. Cuando Jesús viene, son los primeros que van a resucitar, dice Pablo.
y tened esperanza y no estéis llorando tanto en los entierros, porque es una alegría que han terminado su carrera y están recibiendo su recompensa, porque las recompensas no se reciben al principio de la carrera, ni en la mitad, ni casi al final, sino cuando se llega al final y se llega a la meta y se ha vencido. Ellos han vencido a los que murieron en la fe. Y Pablo dice, no os entristezcáis por ellos. Y cuando Cristo venga, Él bajará del cielo, ellos se resucitarán primero y nosotros seremos transformados para estar con Él para siempre. Pues queridos, yo quiero enfatizar esto esta mañana a través de esta palabra de Dios, que Beatriz y yo somos pero muy agradecidos por esta iglesia. Pero nosotros podríamos vivir muy, pero muy tranquilamente en un país fantástico que se llama Suiza. Me da pena por todo el mundo que no viva allí. Me da pena en los que viven en España que tengan que vivir aquí en comparación a lo que podrían disfrutar en Suiza. Pero no lo digo a nadie para que nadie vaya para allá, porque yo vine de ahí, ¿sabes por qué? Porque no estoy fijando mis ojos en mi país. No estoy fijando mis ojos en el dinero. No estoy fijando mis ojos ni en las casas, ni en las comodidades, ni en las seguridades, ni siquiera en la política, que aquí es una pena en comparación con mi país. No estoy mirando en la seguridad. No estoy mirando en la seguridad tampoco contra guerras, etcétera, porque mi país es neutral. No lo van a atacar en la vida, ¿te das cuenta? Donde se puede vivir seguro es en mi país, en toda Europa. Es lo único que ha quedado neutral. Pues no estoy mirando estas cosas, queridos. Estoy mirando a Jesús, el autor y el consumador de mi fe y la tuya. Estoy agradecido por la iglesia. Y mi esposa y yo estamos súper agradecidos. ¿Sabéis por qué? Por el amor de fe que aquí hay. Por la obra de fe, perdonad, que hay aquí. La obra, no las obras, la obra, porque es una obra entre todos, ¿te das cuenta? No es la obra del pastor, no es la obra tampoco de los cuidadores, no es la obra tampoco de los que están ayudando aquí en el servicio o en la celebración los domingos, es la obra de la iglesia. Ahí veo a María, que es una mujer de oración y apenas puede hacer nada, porque está interna, está limitada, pero por parte de su obra se puede hablar de una obra de fe aquí. Me explico, queridos. Y podemos hablar de un trabajo de amor. Y podemos hablar también de una, como dice aquí, constancia sostenida por vuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Si tú sabes que Jesucristo podría venir cualquier día, ¿por qué vas a rendirte en el último momento que a lo mejor esta tarde viene Jesucristo? Tú no lo sabes. Y Jesús a propósito dijo, no os lo voy a decir cuando vuelva, para que estéis velando, para que estéis perseverando, para que no os canséis en hacer el bien, para que no os canséis de servir y de multiplicar lo que estoy dando, para seguir haciendo obras, o la obra de fe, trabajos de amor y manteniendo también la constancia sostenida por la esperanza que yo vengo. Y solamente una palabra más, queridos. Esta casa en la cual vivimos nosotros no está en llamas, todavía no. Y cualquiera que tiene una casa, aunque sepa que un día la van a derribar, porque no hay ninguna casa en este mundo que persevere para siempre, se cuida. Nosotros somos una iglesia que no solamente estamos pensando en la iglesia, en cuanto a obras de fe, trabajo, de amor y de mantenernos perseverantes en la esperanza de Jesucristo viene. Nosotros estamos mirando también alrededor. Nosotros como los tesalonicenses queremos hacer la obra de fe, trabajo de amor y manifestar que creemos que Jesucristo viene otra vez en toda la provincia. Y queremos seguir colaborando en Castilla y León y en País Vasco también, en Asturias, en Cantabria,
en toda España y donde Dios permita, queridos. Pero lo que está claro, y vuelvo a decir, que nadie esté despotricando contra la novia, porque se va a enterar de lo que ha hecho. Me voy a enfrentar con él, no se lo voy a permitir. Aquí en esta iglesia no se permite el maltrato verbal ni espiritual, hundiendo a las personas gratuitamente, porque uno tiene rabieta, porque está mal de como sea. Que se arregle, que ponga las cosas en orden, que pida al Señor perdón y deje al Espíritu Santo volver a llenarle de amor, de gozo, de paz. Fíjate que todo lo contrario de maltrato, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe o perseverancia, que quiere decir fidelidad, de humildad y de dominio propio. Y así la iglesia seguirá haciendo la obra de fe, el trabajo de amor y mostrando perseverancia. Que nadie nos pare, queridos. El Señor está en nosotros y nos hace poderosos y fuertes para que nadie nos pare. Estamos en la obra de Dios, no estamos en cualquier cosa viviendo o experimentando. No estamos aquí un club de amigos, no estamos aquí en Burgos porque no tenemos otra cosa que hacer. Estamos con los que vamos a pasar la eternidad, los redimidos de Jesús, por los que Jesús dio su sangre, por los cuales Dios dejó humillar su Hijo para que Él viniese a este mundo para salvar un pueblo para sí y para que haga la obra también en toda la comunidad alrededor. Queridos, vamos a ver lo que dice aquí. Gratitud por perseverancia. Lo que honra a nuestra iglesia no es solo que comenzó en 2006, sino que persevera activamente. ¿En qué? En su obra por fe, que vive por fe, no por vista. Aquí desaparece alguien, ya parece que desaparece la iglesia. Cristo no desaparece, su iglesia no desaparece porque desaparece alguien. Trabajo por el amor que viene de Cristo, que nos empuja, nos obliga, es el motor. Y constancia por la esperanza en Cristo. Perseverar, ¿por qué? Porque miramos a Cristo. Cuánta fe, cuánto amor y cuánta esperanza. Mi esposa y yo lo decimos de corazón. Cuánta fe y cuánto amor y cuánta esperanza. Solamente como anécdota, algo me voy a decir, ¿y por qué la iglesia no está más llena? ¿Sabes? Porque todavía no han vuelto todos los que tenían que marcharse. Pero dentro de poco, te pongo un ejemplo, va a volver una hermana va a volver que está loca de alegría de poder volver después de años. Y van a venir sus hijos con ella. Y están todos gozosos. Y uno de los hijos estuvo hace poco con su mujer y con su niña con nosotros en casa, que está en Inglaterra. Están planeándose dejar este país también hermoso y seguro para venir aquí a Burgos para apoyar la obra de Dios. Esta iglesia es una iglesia amada por Dios. Es una iglesia que Dios da las gracias y que tú y yo queremos dar gracias a Dios por ella. ¿De acuerdo? Y mira, lo que honra a los miembros de la iglesia, de cualquiera, es no solo un comienzo firme, que se sepa lo que se está haciendo cuando uno toma la decisión de ser miembro oficial de una iglesia, no visitante, creyente, que es miembro de Cristo y también es miembro de nosotros espiritualmente, pero no hay un vínculo de firmeza entre nosotros, sino una perseverancia por fe, por amor y por mirar a Cristo. De broma estoy diciendo a algunos que ahora han solicitado ser miembros, ponme una foto. Dice que hay un espacio para fotos, pero les digo, para que dentro de 35 años que estés aquí en la iglesia, podemos recordar cómo has sido tú antes, hace 35 años, para que veamos la diferencia. Este es el sentir de ser miembro de esta iglesia. Que Dios
bendiga a los que hoy vamos a reconocer, bendiga su palabra. Vamos a recordar ahora también una cosa, mira si es importante. La Biblia dice que cuando tomamos del pan, estamos diciendo que somos un solo cuerpo, como Cristo dio su cuerpo por nosotros. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Yo vengo aquí también todos los domingos a tomar del pan y tomar de la copa por lo menos dos razones. Para decir que Dios siga haciendo su obra del nuevo pacto en mi vida, y segundo, para seguir diciendo, yo formo parte del cuerpo de Jesucristo local de aquí y de todo el mundo además. Y yo no me quedo en casa para perderme la oportunidad de participar del pan y del vino, porque en mi casa yo no puedo estar con vosotros. Os digo incluso una anécdota, si me permitís. Yo he hecho servicio militar a los 19 años y pedí que alguien estuviera conmigo que fuese creyente para juntos dar testimonio. Pues la cosa llegó hasta tal punto que antes de ir a la mili conocí a esta persona, una semana antes. Y acordamos que cada vez que no pudimos volver a casa porque estábamos, no me acuerdo a cuántos kilómetros, 70 o algo así, o más, de nuestra casa, los fines de semana que teníamos que estar de guardia, nosotros nos hicimos con pan, nosotros nos hicimos con un poco de vino y nos sentamos en la escalera al final donde se accede al hospital subterráneo, por donde no pasa, menos un ratón que había con nosotros, y ahí juntos estuvimos adorando al Señor Jesús. ¿Te puedes creer? No éramos de la misma iglesia, ninguno éramos pastores, pero no había pastores, no había edificio, pero estaba Cristo con nosotros. Y teníamos una excusa para hacerlo así, porque no pudimos salir fuera porque estamos de guardia. Pero el que entiende lo que significa hacer memoria de Cristo, vive así. ¿Te das cuenta? Viene a la iglesia, igual un poco machacado, un poco cansado, igual disgustado incluso con quien no sé qué, pero no está disgustado con Cristo. Vamos a hacer memoria de Él y tenemos comunión unos con otros. Que Dios nos ayude. Amén.